Buenos días. El tema que vamos a ver hoy día es el levantamiento o la manipulación manual de cargas o levantamiento de pesos. Bueno, este es un tema muy importante. Acá mismo dice que la OIT considera que es el accidente, uno de los accidentes más frecuentes de origen laboral, está entre el 20 al 25%. Esto hace que tenga que tener un trato muy especial debido a que produce lesiones inmediatas o la puede producir en el tiempo, generando una enfermedad de tipo profesional. Eh, por eso mismo es que el Departamento de Seguridad y Medio Ambiente de la empresa hace una evaluación de este riesgo en función de resoluciones de la Superintendencia de Riesgo Laboral, la resolución 886, donde se evalúa en forma muy precisa todos los movimientos que pueden llegar a provocar un accidente de este tipo, y con tal motivo se toman las medidas. Entre una de las medidas es esto, un poco conversar sobre el tema y explicar a los fines de que ustedes tomen conciencia respecto a este tema. Bueno, ¿a qué llamamos manipulación manual de cargas? La manipulación manual de carga es responsable en muchos casos de la aparición de la fatiga física o bien de lesiones que se pueden producir, como habíamos dicho, en una forma inmediata o por acumulación de pequeños traumatismos que aparentemente son importantes, pero en el tiempo nos pueden generar, ¿no es cierto?, algún tipo de discapacidad. Bueno, primero vamos a definir a qué le decimos carga o qué consideramos como carga. Es cualquier objeto susceptible de ser movido. Incluye, por ejemplo, la manipulación de personas, como la manipulación de pacientes en un hospital, que a veces tenemos que levantarlos debido a que no se pueden mover por sus propios medios. También se consideran carga los materiales que se manipulen, por ejemplo, en medio de una grúa o una hidrogrúa, como tenemos nosotros, u otros medios mecánicos, pero que requieren un esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en una posición definitiva. No obstante, como criterio general se consideran carga en el sentido estricto del mismo aquellos cuyo peso exceda los 3 kilogramos. Es muy importante evaluar la posición de la carga con respecto al cuerpo, porque depende de esto la posibilidad de levantar o no una distancia o que la misma provoque algún tipo de lesión. El alejamiento interviene en dos factores, la distancia horizontal y la distancia vertical, que nos darán las coordenadas de la situación de carga. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no es cierto?, en la figura nos los da claramente. Si nosotros estamos en la posición, ¿no es cierto?, la mayor carga que podemos levantar son 25 kilos, pero ¿en qué posición? Cuando prácticamente tenemos las manos extendidas, el brazo extendido, perdón, y a la altura en la vertical del cuerpo. Ahora, si ya nosotros desplazamos hacia adelante, la, la tolerancia solamente es o sea, la posibilidad de carga es solamente de 13. En el caso de tener que levantar los brazos, va disminuyendo la capacidad de carga, ya sea en la vertical del cuerpo, 19 u 11. Y en el caso de llevarlo a la altura de la cabeza, fíjense la notable disminución que puede, en el caso de la vertical sobre el cuerpo es 13 kilos, y en el caso de tener que extender los brazos es 7 kilos. Lo mismo es la situación cuando es por debajo de la distancia erguida del cuerpo, ¿no es cierto?, en la cual podemos inmediatamente por debajo solamente cargar ya no 25, sino 20 kilos. Y si lo desplazamos, 12 kilos. Y muy por debajo de las rodillas, ¿no es cierto? O sea, por debajo de las rodillas solamente podemos cargar 14 kilos, y si lo desplazamos, 8 kilos. Por eso la importancia de la posición, ya sea desde el punto de vista horizontal como la distancia vertical que tenga la carga. La columna vertebral está formada por 32 a 34 huesos, llamados vértebras, que tienen definidas 5 regiones. La cervical, que es la parte más cercana a la
cabeza que está constituido por 7 vértebras. Estas son las que tienen menor tamaño, pero tienen mayor rotación. O sea, eso permite que podamos mover más la zona de nuestro cuello que el resto del cuerpo como tal. La dorsal, compuesta por 12 vértebras sobre las que se articulan las costillas. La lumbar, por 5 vértebras, que son las más grandes y sobre la cual recae casi todos los pesos. La sacra, ¿no es cierto?, que son 5 vértebras que se encuentran soldadas, y después el coxio o coxigia, que son 3 o 4 o 5 vértebras que se encuentran atrofiadas, que es la parte, ¿no es cierto?, que se encuentra en la parte inferior de la vértebra. Hemos hablado que la columna vertebral se encontraba constituida esencialmente por las vértebras, que aparte de permitirnos la verticalidad, nos permite los distintos movimientos. La verticalidad la establece a través de su estructura, que constituida por el cuerpo vertebral, la apófisis auricular y la apófisis espinosa. Pero también genera la protección mecánica necesaria para la médula espinal, que transmite toda la ramificación nerviosa hacia el resto del cuerpo. La vértebra, para tener ese movimiento, habíamos dicho que estaba separada por los discos intervertebrales. Habíamos dicho que la columna vertebral estaba constituida por vértebras que se encontraban separadas por un disco, que es el que le daba la posibilidad de tener flexión y movimiento. Las vértebras están constituidas por un cuerpo que le da estructura, que es el cuerpo vertebral, donde se apoya el disco, y a su vez tiene una estructura que es la que hace unión en algunos casos a la costilla, o la que se adhiere de alguna manera al cuerpo. Está la apófisis articular, la apófisis espinosa, y especialmente se encuentra el orificio raquídeo, por donde pasa la médula. O sea, aparte de establecer la posibilidad de tener movimientos del cuerpo y darnos la verticalidad, sirve como protección mecánica de la médula espinal, que es por la cual, ¿no es cierto?, va todo el conducto nervioso hacia la totalidad del cuerpo y los miembros. Bueno, ¿qué son los discos intervertebrales? Es una especie de almohada situada entre cada dos vértebras. Se encuentra un disco. Esencialmente tiene un núcleo que es gelatinoso, que se puede deformar, y está recubierto de un anillo externo fibroso, que es el que le da protección mecánica a este núcleo y permite el movimiento del mismo. Los discos tienen en la periferia terminaciones nerviosas que comunican al cerebro cualquier fallo o trastorno que se produjeran en las vértebras. Bueno, la función del núcleo es repartir la fuerza lo más homogénea posible para ir absorbiéndola en función del movimiento que se está realizando. Lógicamente que la mayor carga se produce sobre los discos lumbares, que de por sí son los que tienen mayor tamaño y estructura, y los que de alguna manera soportan menos movimiento como tal. Bueno, ¿cómo se comportan estos discos intervertebrales? Cuando estamos erguidos, lógicamente el núcleo permanece, el núcleo gelatinoso permanece en la parte central del mismo, repartiendo la fuerza entre vértebra y vértebra. Cuando nosotros flexionamos, este núcleo tiende a comprimirse en la parte delantera y a dilatarse en la parte trasera. Ahora, si nosotros ejercemos una rotación sobre el mismo, ejercemos fuerzas de corte a manera de cizallamiento que pueden provocar lesiones importantes. En estas figuras se ve perfectamente cómo trabaja el núcleo y el disco fibroso
con una acción de un esfuerzo externo. Por ejemplo, si es compresión, es pareja a la deformación. Y si es flexión, como habíamos hablado, se flexiona la parte delantera y se dilata la parte trasera. Lo que, volviendo a repetir, no es bueno, o sea, le hace mal, es el movimiento de torsión, el cual provoca el cizallamiento, o sea, la rotura de las fibras que genera después los problemas de, importantes de lumbalgia o ciatalgia, depende de la situación. Existen algunas deformaciones permanentes de la espalda que pueden agravar la situación ante la presencia de un esfuerzo. Estas son malformaciones en muchos casos congénitas, o si no, por un desarrollo defectuoso, o si no, como consecuencia de haber tenido durante mucho tiempo malas posturas y, ¿no es cierto?, estas utilizadas en tiempo muy prolongado. Lógicamente que entre las que podemos encontrar es la escoliosis, la lordosis y la cifosis. Y estos son los formatos que tienen. No permiten que la transmisión de la fuerza se haga sobre la verticalidad y los discos trabajen como tal, ¿no es cierto? Tienden a hacer un desplazamiento, lo que aumenta el riesgo de que tengan algún problema. Entre los problemas que tienen tenemos el pinzamiento de disco, y cuando solo una parte de la vértebra transmite la carga, se puede formar lo que comúnmente ustedes conocerán como pico del loro, que dan lugar a procesos de artritis y después, ¿no es cierto?, dolores permanentes como consecuencia de esta situación. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los accidentes discales más frecuentes. Cuando nosotros, por ejemplo, nos inclinamos hacia adelante, el núcleo del disco intervertebral tiende a ir hacia atrás. Si el anillo fibroso tiene alguna fisura o grieta, puede darse el accidente discal, perdón. O sea, que tiende a deformarse y tocar las terminaciones nerviosas. Vamos a ver las distintas formas que se puede generar este accidente discal. 4 formas especiales son las que vamos a ver. Uno de estos accidentes es el lumbago agudo. O sea, ocurre cuando el núcleo se mete en la fisura del anillo fibroso y toca o excita los nervios sensitivos. O sea, genera un dolor muy fuerte que contrae los músculos lumbares y se bloquea la columna vertebral, no dejando que el núcleo vuelva a su posición, quedando la persona paralizada, o sea, dura, en la posición donde se produjo el accidente. Otro accidente es la ciática. O sea, el núcleo ahora desplazado hacia atrás se introduce en la fisura del anillo fibroso y llega a presionar el nervio ciático y ese dolor puede llegar a descender hasta las piernas. ¿Por qué? Porque es un nervio muy largo que se ramifica en las piernas, entonces puede tener su reflejo también en las piernas. Otro accidente es la hernia discal. Sucede cuando el núcleo, ¿no es cierto?, es desplazado para atrás, no puede reintegrarse a su sitio, y bien por rotura de la envoltura del disco intervertebral o por distensión del mismo, llega a presionar el nervio ciático y el mismo presiona la médula espinal y se genera lo que se llama hernia discal. El último accidente sería el encajamiento discal. Es el más grave, el último grado de deterioro y puede ocurrir cuando por un choque violento o un gran esfuerzo realizado o también por las tensiones que está sometido el disco intervertebral. ¿Qué pasa? La envoltura del núcleo explota y la sustancia gelatinosa que está en su interior se expande por el anillo fibroso. El disco se comprime y se encaja, lo que supone que las vértebras se juntan.
Esto muchas veces puede provocar que esta aproximación de las vértebras puede dar lugar al pinzamiento de los nervios entre las vértebras, generando un dolor permanente. Bueno, vamos a dar algunos consejos para proteger la espalda. Bueno, en la posición erguida, o sea, cuando nos mantenemos parados erguidos, lo importante es tratar de repartir lo mejor el peso. ¿Cómo? Llevamos los hombros para atrás, mantenemos la cabeza levantada con el cuello recto. Hay que meter un poco el abdomen y contraer los músculos. Para llegar a esta postura es necesario un entrenamiento, o sea, porque naturalmente tendemos a tener problemas posturales, ¿no es cierto?, a generar hábitos posturales que no son los convenientes. Hay que evitar esa inercia, generalmente de echar los hombros hacia adelante y doblar la espalda. O sea, hay que tratar siempre de mantener la posición lo más erguida y recta posible. En la posición de sentado, es importante mantener siempre el tronco en una posición horizontal, como se ve en la figura. Tener los muslos horizontales también y las piernas verticales. Los pies siempre tienen que estar descansados en el suelo, ni inclinar hacia adelante, ni tampoco reclinarnos para que quede la espalda totalmente sin protección ni apoyo sobre la silla o el lugar en que estemos sentados. Si nos vamos a sentar en un sofá, no debe ser demasiado blando, o sea, tiene que ser en lo posible un sofá que nos mantenga la estructura. Si no tiene apoyo en la zona lumbar, o sea, por formato, es importante a veces ponerse un cojín de tal manera que esté toda la superficie, ¿no es cierto?, de la columna vertebral con un apoyo para que no haga esfuerzo ni puente en determinada situación. Es conveniente no cruzar las piernas para evitar de alguna manera que se transmitan, o sea, de esta manera uno no cruzando las piernas evita que se transmitan incorrectamente las cargas. En la posición de acostado o durante el sueño es conveniente que el colchón o el somnier, ¿no es cierto?, sean lo más firme o duro posible, ¿no es cierto?, dentro del estado de comodidad. La almohada debe ser lo más plana que se pueda y las posturas más adecuadas son las que se muestran en la figura, o sea, boca arriba con un cojín debajo de las piernas o bien de costado con las piernas recogidas. O sea, realmente la posición más inadecuada para dormir para la columna misma es la posición de boca abajo porque está generando una curva indebida la espalda. Bueno, cuando nosotros tenemos que realizar levantamiento de una carga, es importante seguir estas normas. Primero, aproximarse lo más que podamos a la carga, de tal manera que el centro de gravedad tiene que estar lo más próximo posible a la carga. Si no, las vértebras se sobrecargan como se ve en la figura. Por ejemplo, si nosotros lo hacemos con el centro de gravedad sobre prácticamente nuestra vertical, estamos viendo que el momento que se genera sobre las vértebras lumbares para una carga de 25 kilos sería de 75 kilos más o menos. Ahora, si nosotros tenemos un distanciamiento para la misma carga, imagínense que se multiplica prácticamente por 4 veces el momento, ejerciendo una sobrecarga innecesaria y peligrosa para la espalda. Segundo, hay que buscar el equilibrio. El equilibrio lo vamos a lograr y depende fundamentalmente de la posición de los pies, que deben estar enmarcando la carga como se ve en la figura, ligeramente separados para tener mayor base de sustentación y uno adelante del otro para tener lo mayormente centrado respecto a la carga misma.
Nuestro centro de gravedad debe estar dentro del polígono de sustentación. Tercero, tenemos que asegurar bien la carga con las manos. O sea, si tomamos mal el objeto, esto provoca una contracción involuntaria de los músculos de todo el cuerpo. Para tomar el peso debemos hacerla con la palma de la mano y la base de los dedos para aumentar la superficie de agarre y reducir la fatiga. O sea, tomarlo con la palma de la mano. Cuarto, hay que fijar la columna vertebral. ¿Cómo lo logramos? Las cargas deben levantarse siempre manteniendo la columna recta y alineada. Para hacer lo que tenemos que hacer, primero metemos los riñones, bajamos ligeramente la cabeza y de esta manera repartimos el peso sobre toda la superficie de los discos intervertebrales. No se debe torsionar nunca mientras se está levantando, porque se produce el cizallamiento de las vértebras. O sea, primero elevamos la carga y después giramos con la carga todo el cuerpo con los pies. O sea, pero con las cargas ya posicionadas. Es muy importante aprovechar la fuerza de las piernas. Siempre debemos levantar la carga con las piernas, ya que son los músculos más fuertes que tenemos y que de alguna manera tienen ese sentido, realizar los esfuerzos mayores. Flexionamos la pierna doblando las rodillas, ojo, sin llegar a sentarnos en los talones. Los músculos de las piernas deben utilizarse también para empujar un objeto. O sea, siempre que tengamos que hacer fuerza, lo hacemos con los músculos de las piernas. Bueno, cuando se trabaja en levantamiento de carga, es muy importante trabajar con los brazos estirados. En la medida de lo posible deben trabajar siempre a tracción simple, es decir, estirados los mismos. La carga debe permanecer pegada al cuerpo, sujetándola con los brazos extendidos. Y con estos movimientos, ¿qué hacemos? No fatigamos a los bíceps, que si nosotros de alguna manera cargáramos en forma diferente, separado del cuerpo, estos podrían, como se ve en la figura, realizar un esfuerzo que supera a las 15 veces superior al peso elevado. Resumiendo, la carga, ¿cómo se eleva? Nos acercamos lo más posible a la carga en posición recta del cuerpo, nos arrodillamos, o sea, sin llegar a sentarnos a tocar en cuclillas, ¿no es cierto?, tocándonos los talones, hacemos la fuerza con los brazos estirados y con las piernas y sujetamos lo más cercana la carga a el cuerpo sin flexionar los brazos. Para aprovechar de una manera más eficiente la carga, es importante a veces utilizar el cuerpo para poder, por ejemplo, empujar objetos. O sea, si nosotros volcamos sobre los brazos rectos, ¿no es cierto?, el peso de nuestro cuerpo, vamos a incrementar la eficiencia de la acción debido a que incrementamos la fuerza que hacemos totalmente. O sea, la fuerza hacerla con el peso del cuerpo y no con los brazos mismos. Los brazos es al solo efecto de mantener el cuerpo, o sea, de ir transmitiendo el esfuerzo que hacemos con el peso mismo del cuerpo. O sea, utilizamos nuestro propio peso. Y a veces también es interesante, por ejemplo, cuando tengamos que levantar un objeto desde el suelo y llevarlo en los hombros, porque lo vamos a tener que trasladar en una distancia relativamente importante, utilizamos el propio impulso y el peso de la carga para elevarla. Como por ejemplo acá nosotros estamos viendo dos maneras de realizar este esfuerzo. Primero lo llevamos a la cintura, al coso, y con la ayuda de la pierna, y utilizando a esta para generar el impulso, con la pierna y los brazos, llevamos la bolsa, o en este caso puede ser también un tamborcito, depende las características, sobre el hombro. De tal manera que hemos utilizado parte de nuestro cuerpo y del impulso del mismo movimiento, o sea, la inercia que provoca ese movimiento para alivianar la acción.
Esto tal cual se muestra en la figura.